voy a cerrar para el, ¿Dónde van? que no se vicie por el ruido. Dime. Sí, no, apenas estoy llegando. Sí, no. ¿De los cortes o qué? Gracias, Billy. Sí, están siendo los cortes. Con nada. Pues más o menos. Creo que tiene que ser como con un detergente, ¿no? Algo así. Ya está igual. Sí, no, pero bueno, no dice que con solvente, no. Abrasivo. O sea que sí es otro tipo de sofisticado. Bienvenidos, yo creo que es buen momento para comenzar. Ya vemos varios. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gusto saludarlos. De nuevo, antes de empezar, quiero preguntar a alguien, ¿no estuvo la sesión anterior o la primera? La anterior. La anterior. Todos los demás han estado todas, ¿verdad? Ok. Quisiera preguntarles si consideran importante o quisieran que hiciéramos un breve recuento de los conceptos clave que hemos venido trabajando alrededor de la comunicación. ¿Qué opinan? O entramos de lleno ya al tema. Yo con respecto a los que han venido, continúen. Ok, continuidad, pero no solo para ustedes que no estuvieron, en general. ¿Lo tienen claro para entrar de lleno? De comunicación es... Sí. Sí. Íbamos a tenerla la semana pasada y la tuvimos que modificar, entonces esta es la segunda. Entonces por eso pregunto, ¿están claros los conceptos que abordamos la sesión pasada o le damos una refrescada ligera? Yo digo que no lastima darle una repasada, pero breve. ¿Están de acuerdo? Darle una breve de los conceptos esenciales para entrar en contexto y para apoyar un poco a los que no tuvieron la oportunidad de estar la sesión anterior. Va a ser muy concisa, entonces si me voy a ir muy rápido, pues es importante que sí se entienda. Entonces, conceptos clave alrededor de la comunicación efectiva e inclusiva. Hablamos de los 3 elementos de la comunicación, ¿recuerdan? La primera parte, el lenguaje en común. No puedo estar hablando yo en un idioma y ustedes en otro si es que no nos comprendemos, ¿vale? Entonces no funciona. La parte efectiva, que sea real, que sea eficaz. No se trata de manipular la verdad. Y la parte inclusiva, que tiene que ver con, por una parte, la capacidad de incluir, que es lo opuesto a excluir, a discriminar, a separar, y con otra, y les dije a ustedes en su posición como líderes, la virtud, que así venía el concepto, que es la responsabilidad de utilizar esa estrategia de comunicación inclusiva. ¿De acuerdo? Muy bien. Después de eso, y regresaremos a esto constantemente, hablamos de las diferentes etapas del proceso de comunicación. Aquí, ¿alguien tiene alguna duda específica de algún punto o de algún concepto dentro del proceso de comunicación? ¿Está claro? Claro. Las personas que no pudieron asistir la sesión pasada, ¿queda claro? Con los ejemplos creo que se va a aclarar todavía más la información, pero ¿se comprende de manera general? Bien. Mencionamos algunos puntos clave que podríamos utilizar como puntos de referencia de lo que queremos lograr al implementar una estrategia de comunicación adecuada. ¿Sí? Busca facilitar la transmisión de lo que queremos comunicar, minimizar errores de interpretación, ayudar a la obtención de resultados, promover una cultura de cooperación y trabajo en equipo y finalmente agilizar y o mejorar los procesos. Después, volvimos a puntualizar algunos de los elementos clave de manera muy general y después nos quedamos aquí, ¿de acuerdo? En las estrategias de comunicación que son tips muy puntuales para que implementen a la hora de comunicarse. Importantísimo
tener claro qué voy a decir, prepararme antes de emitir el mensaje. Hablando de asertividad, mencionamos claridad, respeto y eficacia. La importancia de escuchar y observar, y creo que aquí me faltó hacer la aclaración y creo que es muy importante hacerlo. Escuchar y observar no solo cuando yo soy el receptor o la receptora del mensaje, sino también cuando yo estoy emitiendo el mensaje. O sea, escuchar y observar, estar atento o atenta a cómo se está recibiendo el mensaje, cuál es el lenguaje corporal, cuál es la gesticulación de quien está recibiendo mi mensaje. Eso me da muchísima información. La confirmación de que el mensaje se recibió como yo lo quise comunicar. Recordarles que es como un músculo que se va a desarrollar y va a crecer y va a mejorar con el tiempo, con la práctica. Y finalmente hay que medir, que es justo con lo que cerramos, que el plan de acción era la implementación, y después de eso, aquí, la implementación práctica, que es lo que vamos a ver ahora, con ejemplos. ¿Recuerdan el plan de acción específico para esta sesión? Íbamos a hacer dos situaciones, una efectiva y otra que no fuera efectiva. Exactamente. Dos ejemplos en la realidad, en la práctica, en el trabajo, en su vida personal, de la diferencia en resultados y en proceso de cuando implementamos esta estrategia a cuando no. ¿Sale? Es a lo que vamos a dedicar esta sesión. Y ahí está la estructura. Entonces, ya repasamos algunos de los conceptos clave, revisitamos el proceso de comunicación. Ahorita me voy a regresar si es necesario. Ejemplos reales, detallarlos, implementar mejoras y medir resultados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién quiere comenzar a compartirnos algo de los ejemplos que hayan implementado? Yo puedo decir uno. Billy. De hecho, que acaba de pasar. Uno mal es. Y ahí fue por mi error. Fue que. ¿Me escuchan todos? ¿Todas? No. Por lo general, digo, una buena práctica que lleva costos y presupuestos es que todo lo que comuniques se mande por correo. Okay. O sea, aparte de que lo platicas, y en una ocasión yo no mandé por correo algo. Sí lo platicamos, pero no lo mandé. Entonces se quedó en el aire. Esa es una de mala comunicación mía. Okay. Y pues de buenas, digo, creo que ha habido muchas. De hecho, pues no se te vaya a subir ni a ti ni a ti, pero creo que ellos sí tienen una excelente comunicación en todo. Digo, hoy también tuvimos, hay unas cosas que a veces yo no entiendo. Entonces la puede llegar a decir de 5 maneras diferentes hasta que sabe que ya lo entendí. Bien. Entonces ahí sí digo, ahí el crédito es para él. Pero ¿por qué? Porque hay cosas técnicas que a lo mejor yo no me faltan, que las dice de manera, o sea, te las dice hasta que te pregunta a ver si le entendiste, y ya más o menos le explicas y dices sí, así. Entonces creo que esa es la efectiva, ¿no? En el ejemplo negativo, ¿qué resultado o qué falta de resultado tuviste? ¿Qué falta? Sí. No, ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? ¿En qué derivó la situación? Dale. ¿Ernesto? Vale. En retrabajar y perderle el tiempo a algo que pudo haber salido bien a la primera. Que entonces en específico en retrabajo. Ahorita vemos en qué repercute esa parte que no solo queda ahí, pero retrabajo, ¿ok? Ahora, en el ejemplo positivo, ¿cuál fue el resultado? Que ya tengo que volver a preguntar. Entonces se entendió, ¿de acuerdo? Evitó un problema o y a un futuro retrabajo. también. O sea, a futuro, pues, a menos de que se me olvide, pero por lo general, digo, si ya me lo digo una vez, trato de que nunca vuelva a pasar. Entonces marca un antecedente de una manera de actuar. ¿Sí? Más ejemplos por acá. ¿Quién tiene uno o dos ejemplos? A mí me pasó que igual, no sé, a lo mejor yo lo veo que fue un poco falta de tiempo, pues, pero al final no
pues no se cumplió, no se llegó a lo que era la intención. Ok. Tenía un embarque para unas piezas en el peribús. ¿Todos escuchan? Es importante, ¿sí? Va. Entonces, no, esas piezas tienen una orientación porque el carro tiene que llegar de una forma y no hay manera de darle vuelta si la mandas al revés. Tienen que bajarla directo a montar. Pues. Okay. Entonces los carros normalmente se llevan 4 piezas. Normalmente también yo hago, se puede decir, como un dibujo para que la gente que me ayuda lo entienda. Entonces hice eso, pero por el tiempo pues no me ajustó y se lo entregué al chavo y una de esas piezas se fue mal. Entonces digo, ya llegó allá y al siguiente día en la mañana pues ya el correo, ¿no? Apóyame porque está, o sea, no la, se tardan pues allá en tratar de darle la vuelta pues a la pieza. O sea, tienen que volverla a subir al carro y el carro tiene que dar la vuelta pues para que se corrija. Sí. ¿Qué identifican en este ejemplo? Retrabajo. ¿Qué identifican? Retrabajo con más detalles, igual me regreso Más gasto. a este proceso. Pérdida de dinero. ¿Qué identifican? ¿Qué genera? Tiempo, costo. Retrabajo, mayor tiempo, mayor costos. ¿Y qué identificaste tú, Álvaro? Dices, falta de tiempo, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que yo ahorita me voy en el transporte y como me pidieron el carro, así casi me puedes mandar, dije, órale, y me mandó la orientación y todo, pero pues ya por la prisa de que no me dejara, pues fluye un poco a la carrera. Entonces una de esas, pues sí, a lo mejor fue error mío de identificar bien la orientación y si la pusieron mal. Algo que normalmente pasa es una realidad actual de cómo está operando la empresa, es que se hacen las cosas a un ritmo acelerado todo el tiempo, ¿de acuerdo? Y eso genera que en muchas de las ocasiones, por ese ritmo que a veces nos sobrepasa, ¿cuánto te hubiera tomado en tiempo hacer el dibujo? No, no sé, 10 minutos. 15. Ok. Por 10 minutos adicionales, ¿cuánto toma resolver una situación una vez que se descubre el problema? Más o menos de 10 minutos, normalmente, pregunta para todos y todas. Normalmente más, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde dices, ¿qué está pasando? ¿Qué es mejor? ¿No? ¿Ahorrarme ese tiempo o evitarme lo que sé que viene después de eso? Sí, digo, aquí fueron, como dices, 10 minutos que a lo mejor a mí me hubieran ayudado a evitar las 2 horas que dura el carro en que le descarguen los humanos de otra suerte. Exactamente. Déjenme ver qué onda, cómo está. Exactamente. Entonces es un poco entender el costo que nos genera no hacer las cosas bien a la primera. Y aquí estamos hablando de un proceso que está enteramente en tu control, ¿no? Y no ponerte en el ojo del huracán, no por ponerte en el ojo del huracán, sino normalmente sucede con este tipo de cosas y el tipo de trabajos que genera tiene un costo mucho mayor. ¿Tienes un ejemplo positivo o alguien tiene un ejemplo positivo? Porque hubo varios en las sesiones anteriores. ¿Algo que les haya funcionado muy bien? ¿O lo que mencionabas con Ernesto? No, pues ahí todos los días. Antes de que intervengas, ¿alguien tiene alguno? Sí, venga. La semana pasada recibimos una especificación, un cambio en una especificación de un proyecto. Entonces yo hice este ejercicio, se los envié de manera digital a través de WhatsApp, del grupo. Pero en la confirmación yo me di el tiempo para ir personalmente con cada uno de mis personal a mi cargo para ver de qué manera lo había entendido y que se aplicara. Entonces ya fui con cada uno y vi que sí entendieron bien porque en mi mensaje fui claro y conciso y pues no ocasionó ningún retrabajo ni alguna pieza que se haya ido mal o que se haya omitido esa especificación.
que se emitió en cuanto me la pasaron pues a mí, y no hubo ningún problema pues. ¿Cómo te aseguraste? Eras el emisor, entonces tú recibiste la información. Esa información la transmitiste. Sí. ¿Qué elementos incluiste en el mensaje que a tu criterio, antes de confirmar, te hacía saber que era claro? Pues, o lo suficientemente fui claro. Muy específico en qué caso, en qué obra, para qué tipo de elemento, y en este caso tuve que mandar un mensaje a prueba de tontos, no sé, Sí. para que quien sea que lo leyera lo pudiera entender e interpretar de una manera adecuada. Esto que acabas de decir es extremadamente importante. No lo de a prueba de tontos, porque No, ahí va, lo voy a decir de una manera más elegante y no es mi frase. Me gusta mucho esta frase y es de Einstein, que decía: todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos lo mismo. ¿Sale? Entonces, entendiendo eso, nos hace más humildes a todos. Creo que es otra manera de decir lo que querías decir. El punto del ejemplo importantísimo es que cualquier persona que lo lea lo puede entender. Algo que platicábamos en la reunión de la mañana, algo que hemos venido trabajando alrededor de procesos, es si puedo despersonalizar el proceso y que aún así funcione perfectamente bien, es que el proceso está bien diseñado, porque ya no depende exclusivamente del individuo detrás, ¿sí? Del conocimiento, de las aptitudes, de la actitud. Entonces, cuando hablamos de un tipo de comunicación escrita, es importantísimo, y va a ser la diferencia entre que funcione o no funcione, que si no va dirigido a alguien específico, sea completamente despersonalizado y aplicable para quien sea que reciba el mensaje. Ahora, lo tenías muy claro la audiencia, quién se iba a emitir, eso informó tu estrategia de comunicación, ¿de acuerdo? Después, la interpretación del mensaje, hasta ahí, ¿están de acuerdo todos y todas que no había manera de confirmar? ¿O sí? ¿Qué hiciste una vez que enviaste el mensaje? Antes de acercarte con las personas, ¿tuviste manera de corroborar cuál era la interpretación? Si se había entendido o no se había entendido. Bueno, en la manera de confirmar, yo sé que a quien les estaba hablando entendían qué conceptos y todo. Entonces, estabas hablando en un idioma que entendieran. Sí. Pero antes de acercarte a confirmar, exacto. Pues solamente que vi que ya habían recibido el mensaje y que lo habían leído. Bien, ¿qué pasa si no te hubieras acercado personalmente con ellos? Lo confirmas. No seguro. No confirmo y puede ocasionar algún error. No cierra el círculo de comunicación. No sé. Exactamente. Este último paso muchas veces nos lo brincamos. ¿Recuerdan? Y si yo no confirmo cómo se recibió mi mensaje, estoy totalmente en la oscuridad. Y si el mensaje se recibió de una manera diferente a como lo quería emitir y a como es necesario que se entienda, se perdió todo el proceso. Entonces, haber hecho 5 de 6, de 4 de 5, de cualquier manera no nos da el resultado. Entonces quiero subrayar la importancia de confirmar que se entienda, y acuérdense, como lo vimos en la sesión pasada, las formas importan. Sí. Muy diferente decir, ¿me entendiste? Es decir, ¿me expliqué? ¿Fui lo suficientemente claro? ¿Con qué te quedas? Esas expresiones que acabas de decir son muy dadas de los sinaloenses o sonorenses, ¿no? Es diferente cuando me entiendes, es diferente que te diga, ¿me explico? Claro. Esta es la diplomacia, ¿no? Completamente. Es tonto, no eres tú, sino soy yo, o viceversa. Exactamente. Más bien, la responsabilidad la tomo yo y no te la cedo o te la impongo a ti, porque yo soy el dueño o la persona que controla el mensaje. Entonces, justamente con el ejemplo que haces, por eso que las formas importan y van a transformar cómo se reciba el mensaje. Van a transformar si la confirmación se hace ya desde una confrontación o desde una estrategia de comunicación inclusiva, ¿sale? Entonces,
En el ejemplo positivo, se logró el objetivo, Sí. que era la modificación en la pieza Que, pues, en tiempo y forma. Mi objetivo es que ese cambio Ujú. que se hizo de manera documental se aplicara de manera física a las piezas sin que hubiera, sin que se estuviera trabajando como se había venido haciendo y no hacer actividades innecesarias. Bien. Creo que la contribución de Ernesto aquí en este sentido será valiosa para todos y todas, dado que un poco tu antecedente y tu background con otro tipo de organizaciones te ha marcado pautas de trabajar diferente. Entonces, ¿cómo lo haces tú? Por ejemplo, un tema complicado en el departamento es la validación y la autorización de los presupuestos, Okay. ya que esta información debe llegar a toda la corte celestial y todos deben dar su aprobación. Entonces son muchos pensamientos, muchas ideas y muchas órdenes y muchos líderes. Entonces, de alguna manera diseñamos un estándar, porque también es complicado con las prisas o las carreras de entregar un presupuesto, lograr juntar a todas las cabezas a revisar las consideraciones de un proyecto o de un presupuesto. Entonces, ¿qué se hizo? Se diseñó de alguna forma un procedimiento, ¿no? Un procedimiento de una estandarización de procedimiento de comunicación de todos los proyectos a algo que en las juntas siempre era una pregunta recurrente, ¿no? Entonces las preguntas recurrentes se armaron, se complementaron y al día de hoy, después de X cantidad de tiempo, en lugar de ya hacer juntas, se despersonaliza la información, se manda general y si hay alguna observación, pues cada quien la hace en su entorno y donde esté sin necesidad y toda la información es entendible. Al grado de que al día de hoy, si no hay respuesta, se puede mandar la información como tomando el silencio como algo positivo. Exactamente. ¿Por qué? Porque llega el momento en que si hay algo que no estén de acuerdo, inmediatamente levantan la mano. ¿Qué resultados te ha dado esa estandarización, esa implementación de procesos? Rapidez. Es tardado hacer el documento, Ajá. pero me evita quedar mal con los clientes a la entrega de los presupuestos. Y tenemos, si no me equivoco, aquí, que uno de los puntos importantes, esenciales que estamos buscando como objetivos de implementar estrategias tiene que ver tanto con agilidad como con mejora de los procesos, ¿de acuerdo? Este es un claro ejemplo de por qué. Hay algo más que da ahí también por parte de los directivos, que es la tranquilidad de que se está haciendo bien por parte de ellos. Y digamos que también sienten la tranquilidad de que la cotización fue correcta. Entonces, quiero agregar algo a eso, que cuando recién llegaste, al final de cuentas, se estaban haciendo las propuestas, pero tal que se agarraba cualquier machote de antes, y digo, esto es algo que notaba, ¿no? Entonces, cuando lo revisaba, era, oye, pues, tienes esto, poco a poco empezaron a estandarizar, y de esa manera ya sabes que todos van a ser iguales. En la otra forma era todos diferentes a su manera, cada uno. Ahora ya es mucho más eficiente eso, ¿no? Pues por lo menos ya no se hacen tantas juntas para revisión de proyectos, a menos que sean cosas muy particulares o proyectos ya de cierta envergadura. Aquí creo que podemos ver claramente la importancia de conectar el entendimiento de una estrategia de comunicación pensada por diseño y la aplicación de un proceso que busca eso. O sea, identifica un problema que son preguntas recurrentes, constantes. Entiendo la importancia de desarrollar un esquema de comunicación adecuado de un proceso de estandarización y, lo más importante, lo implemento. ¿Cómo te diste cuenta que con esto cerró, no? ¿Cómo nos damos cuenta que funciona o no funciona? Si no medimos, estamos perdidos. Pues porque nos empezamos a ahorrar un montón de juntas
que normalmente se tenían para esto que buscábamos resolver. No, y deja tú las juntas también, a ver si tiempo nuestro, así, estás revise, ya sabes que está bien. O sea, pero en la otra manera era, oye, esta frase, otra vez le están poniendo esto, otra vez cambien este fondo. O sea, ya no es ese caso. Y de hecho, y saben que esto no lo tengo así de preparado, esto que acaba de decir Billy nos habla de este punto. O sea, promueve una cooperación y mejora una capacidad de trabajo en equipo, porque quien recibe el trabajo ya le es más eficiente, le es mejor. Entonces, ¿qué pasa cuando recibo un trabajo que está bien hecho? No solo no me genera resistencia de tener que modificarlo, de tener que hacerlo bien, de tener que pedir la corrección, sino me genera tranquilidad y confianza de que se está haciendo bien. Eso, ¿no creen que hace más sencilla una cultura de cooperación? Cuando digo, esta persona trabaja increíble, esta otra persona trabaja muy bien, wow, ¿cómo me han apoyado estos procesos? Claro, me pides algo, te voy a apoyar, te pido algo, me vas a apoyar, ¿sí? Me gustaría escuchar ejemplos tanto de Sara como de Cari por el puesto que tienen y porque nos interesa escuchar su perspectiva. ¿Quién primero? En cuestión, digamos, de nosotros de comunicación, creo que la comunicación general, o digamos, la genero yo, y mi personal hace la comunicación específica, pues porque ellos son los que están afuera con las piezas. Entonces, ahorita que estamos viendo lo del proyecto de AIFA, tenemos un grupo en donde transmitimos información a un proveedor. Entonces, cuando las cosas surgen o pasan tal y cual como queremos, pues fue buena comunicación de nuestra parte. Pero también hemos notado que cuando no es así, es que nosotros no estamos comunicando el mensaje, digamos, de la manera adecuada. Entonces, sí hemos tenido cuestiones de cosas adicionales que se hacen que atribuyen a costos y a tiempo. Pero hemos mejorado en el sentido de que en otras ocasiones sí ha surgido la comunicación de manera efectiva y hemos hecho las cosas mucho más fáciles. Y sí, el trabajo en equipo ha sido mucho mejor. Antes o ahora hemos estado influyendo, o yo he estado más comunicándole a ellos o trabajando con ellos, que tengan también mejor comunicación con el personal de producción, en este caso los líderes, que si entre ellos como líderes hay buena comunicación, entre ellos como los inspectores y entre sus líderes con su gente, el proceso mejora y creo que hemos visto bastantes cambios. Bien. Por lo menos ahorita que tenemos el proyecto que urge tanto, porque antes no pasaba eso, antes surgía tanto y por la necesidad de comunicación y no hacerlo de la manera adecuada, surgían más cosas que nos generaban más retrasos. Exacto. Ajá. Eso es lo que a mí me queda como la lección más grande. Si lo hacemos bien a la primera, hablando única y exclusivamente de ustedes en sus respectivos roles, ¿sale? Vamos a mejorar el resultado y vamos a tener menos trabajo. Porque no tengo que repetir. Implica sí 1 o 2 o 3 pasos adicionales al principio por diseño, ¿sí? Pero ya no es correctivo, ya es proactivo y no termina ahí. Y es algo que les quiero subrayar y quiero continuarles comunicando lo que dijo Sara en este momento. Al yo implementar, ustedes desde tu área, desde calidad, al implementar esta estrategia, le estoy comunicando a mi gente que genere una cultura de cooperación y trabajo en equipo, porque sí o sí va a haber una vinculación con producción, con habilitado, con tal, sí o sí. Entonces,
queremos mejorar los resultados en conjunto, entendemos la operación, me responsabilizo de lo que me toca y también tengo resultados adicionales con las áreas con las que sí o sí voy a tener que trabajar. ¿De acuerdo? ¿Algo más que quieras agregar, Sara? Cari. Es que estoy pensando como en tantos ejemplos que vamos a hacer. Elige uno. No, elige uno o dos. Uno donde te hayas dado cuenta que no se implementó y qué resultado se obtuvo, y uno donde sí. Bueno, una de las cosas, por ejemplo, en el equipo que yo he detectado es que a veces nos movemos tan rápido como organización y la operación es tan rápida que a veces, aunque quisieras todo el tiempo estarle transmitiendo al equipo como el ritmo del movimiento, o sea, pasan como tantas cosas al mismo tiempo que de repente es Imposible. alcanzar o tratar de alcanzar la operación y de repente no puedes evitar que voten cosas y que sea, oye, es que eso no me avisaron, eso no me dijeron, y es como de, eso te iba a decir, pero luego se presentaron 10 cosas más y ya no te pude decir. Entonces es como esa parte del ritmo de la empresa y la falta de organización impacta en el poder transmitir la comunicación o el que la comunicación sea efectiva al 100% con el equipo. ¿Cuál es el área de oportunidad principal que identificas con el ejemplo que acabas de dar? A nivel organizacional. Sí. Falta de organización, estandarización y respeto a las políticas de la empresa. Entonces, por una parte tenemos planeación estratégica, lo estábamos viendo hoy en la mañana una vez más. Por una parte es planeación estratégica, todo lo que eso genera y cómo eso permea completamente hacia la cultura organizacional. Cultura organizacional no es otra cosa sino la manera en la que trabajamos y en la que todos aceptamos trabajar, dadas las condiciones de la empresa. Lo tienes claro. Ahora, un ejemplo positivo. Un ejemplo positivo, bueno, una vivencia que pudiera ser como un poco más específica es, a nosotros como recursos humanos nos toca la implementación o la aplicación de lo que es el reglamento de la empresa. Entonces, hace tiempo era muy confrontativo y muy complicado hacer un levantamiento de cualquier tipo de sanciones, de cualquier tipo, desde una llamada de atención hasta una suspensión o una baja, o sea, era hasta agresivo el tema con la gente. Algo que he buscado trabajar mucho es esa parte de explicarle a la persona el por qué está pasando lo que está pasando, pero a través de la concientización, o sea, de explicarle de, oye, pues este proceso que estás viviendo no es porque yo quise que pasara, es porque tú provocaste que pasara. Entonces, explicar como cuál es el proceso y nada más, o sea, hacer entender que no es un tema personal, o sea, no es yo, Karina, te quiero correr a ti, pues yo solamente soy un sujeto de implementación de este proceso, pero no soy yo quien generó esta situación, fuiste tú a través de tus actos, o sea, como a través de concientizar y sobre todo a través del respeto hacia la persona siempre, o sea, mutuamente, nunca levantar la voz a la gente, nunca maltratar, nunca buscar humillar, o sea, siempre es yo soy un sujeto de la empresa, tú eres igual que yo, somos iguales y la situación pues llegó aquí por alguna situación, pero pues nada más es buscar dar una salida de manera positiva, ¿no? Y he buscado transmitir eso al equipo para que pues sea como un estilo, ¿no? Y algo que me parece a mí muy importante y que creo que para todos los gerentes y los líderes de repente sí a veces pues se nos va, es el entender que las cosas que decimos son importantes, pero son más importantes las que no decimos, ¿sí? Porque yo puedo decir, no, es que es bien importante que sean amables, muchachos, por favor, hay que ser amables con la gente, trátenla bien, pero si el acto tuyo como líder es totalmente contrario y tú eres el primero que no saluda, que eres grosero, que eres prepotente, que falta el respeto, pues la gente hasta se burla de ti, ¿no? Porque dice, bueno, pues este es el que me pide ser cordial y pues ve cómo hacerlo, ¿no? Entonces, yo siempre creo esa parte porque lo veo en muchos líderes, en muchos gerentes, de repente es, pues dicen una cosa
pero lo que hacen me dice otra totalmente diferente. Y es ahí también en donde se rompe la congruencia, donde se rompe el lazo y la comunicación con la gente, porque en el momento que tú no te afilias con la persona, o la persona dice, ni siquiera es congruente con lo que dice, pues ni te pela con lo que dice. Entonces yo creo que eso es estar muy conscientes, sí cuidar mucho nuestras palabras, pero más bien cuidar mucho más nuestras actitudes. Evidentemente, cuando hablamos de coherencia, hablamos de una, como lo decía el concepto en el taller de bienestar, ¿no? Una armonía. Tiene que haber una alineación entre mis palabras y mis acciones. ¿Sí? Si tuvieran que elegir una, ¿qué elegirían? Las acciones. ¿Por qué? Es lo físico, lo que es lo que impacta, creo yo. ¿Por qué? Pues porque la que deja huella, la que marca, la que se dice. Porque las consecuencias de las acciones van a ser más severas que las consecuencias de las palabras, ¿no? En algún sentido, porque no se necesariamente. ejemplifican tus actos y porque pues, la mejor manera de transmitir algo pues, es con el ejemplo, pues, ¿no? Entonces, si tú eres coherente con tu manera de ser, pues, no nomás lo que dices, sino como tú seas, como tú hagas las cosas, pues eso es lo que la gente ve, pues, ¿no? Me gustaría darles un ejemplo práctico, muy simple, para no solo ejemplificar esto, sino también recordarles que tenemos que ser efectivamente el ejemplo de lo que queremos ver en los demás. ¿Sale? Imagínense que me están diciendo esto, me están respondiendo. Cari está hablando y yo estoy, sí. Ajá. Sí. Y dices, ¿me estás escuchando? ¿Me estás poniendo atención? Sí. Hey. Sí. Hey, sí, bien importante. Mis palabras están diciendo lo que en teoría el mensaje querría que respondiera. ¿De acuerdo? Mi actitud, mi conducta dice lo contrario. ¿Alguien de aquí me creería? No. Este es el ejemplo claro, ¿de acuerdo? La conducta comunica mucho más. Les di la estadística 1 o 2 sesiones anteriores. Comunicamos desproporcionalmente distinto con las palabras que con el cuerpo, que con los gestos. Y esa es la justificación. Entonces, regreso a la parte de cuando soy emisor, es el mensaje y también es todo mi lenguaje. Porque puedo estar diciendo las palabras correctas con una actitud pasivo-agresiva, con una actitud condescendiente. Y igual es una calle de doble sentido. Cuando regreso y estoy recibiendo un mensaje, puedo estar escuchando activamente, o mi actitud también puede ser de desapego, de desinterés, de distracción. Y todo el tiempo eso nos está dando información. Eso determina el éxito o el fracaso de la estrategia. Si estamos teniendo los resultados que buscamos, sigamos por ahí. Si no, es nuestra responsabilidad buscarle por otro lado. Hay cosas que podemos resolver y que dependen de nosotros y otras no. Como el primer ejemplo que dabas, ¿no? Sin embargo, tampoco somos víctimas completamente y no estamos atados de manos. Algo que dibujé acá es, si tenemos la montaña que está aquí y el problema comienza aquí y la bola de nieve está de este tamaño aquí, hablemos de la planeación estratégica, de ciertos vicios en la cultura organizacional, y aquí está el cortocircuito, bueno, va a empezar a bajar. Y entonces la bola de nieve se empieza a ser mucho más grande y de repente nos llega en forma de avalancha. Desafortunadamente, y seamos realistas, no está en nuestras capacidades, por jerarquía, por tiempo, por procesos, por equipo, por recursos, etc., resolver esta parte. Sin embargo, como no nos exime de las consecuencias el no responsabilizarnos de lo nuestro, hay que hacer lo que podamos.
Hay que hacer lo que nos corresponde y aquí estamos. ¿Sí? Otro ejemplo de alguien más que quiera participar alrededor de esto. Fíjate que yo hace 15 días tuve un detalle con una pieza del proyecto que me posara. Unas partes de los elementos llevan radiografía. Es una técnica que es tarda mucho tiempo, ocupas quitar mucha gente de trabajar, ocupas una grande y empezar a radiar. Y tuvimos una duda porque un elemento marcaba 2 tipos de soldadura. Fuimos a ingeniería, e ingeniería me dijo que podía omitir esa prueba, pero dije, bueno, pues la vas a cambiar y todo, pero ¿dónde me estás dando un respaldo? Y me dijo, oye, pero ¿le puedes decir a los demás que omitan esa prueba en ese elemento? Y dije, bueno, pues para que sea certera la información, dan un respaldo, un correo, una firma, un boletín, pero nunca me lo dio. Eso fue un viernes. El día sábado me dijeron, oye, Fer, en lo que quedamos, pues nos dijeron que no iba a llevar la bibliografía. Y dije, sí, pero no tenemos ningún soporte, no podemos respaldar esa información. Si yo doy esa indicación, nos vamos a meter en un problema. Me dijeron, no, Fer, es que nos vas a dar mucha chamba. Si quitas eso, le quitas un 50% de trabajo. Le dije, sí, pero no tenemos nada que nos sustente esta información. Si hacemos eso, al contrario, vamos a entorpecer la pieza. ¿Por qué? Porque el sábado y domingo vamos a quitar tiempo efectivo y en la semana va a ser todavía más complicado. Y sí dije, bueno, si no tengo la información clara, ¿cómo la voy a distribuir a mis demás compañeros, a las demás áreas? Y me dijeron, oye, Fer, que tú tienes tal información. No la tengo. ¿Por qué? Porque no tengo un soporte, el mensaje no es claro. Eso de tal de eso, a lo mejor, pues no es real. Yo ocupo algo que me dé un soporte para poder hacer ese cambio. ¿Qué pasó? Pues hicimos la radiación a como nos dice el plan, porque yo no tengo nada que me indicara lo contrario. ¿Y en dónde va el proceso hasta ahora? O sea, ¿ya se resolvió la situación o sigue en curso? Sigue en curso y se tiene que radiar tal como dice el plan. Y hasta ahora... Ese fin de semana, si llega a parar el proceso, hayan entorpecido más las piezas subsecuentes. Bien. Porque lleva mucho tiempo esa prueba. Ahí no se podría, no podrías acercarte nuevamente y decirle, oye, ¿me puedes soportar esto? A lo mejor, a mucha gente de aquí, en general, se le va la onda porque tiene otras cosas y a lo mejor no le dio seguimiento. De hecho, fui con Luis, con mi encargado, y digo, no, Fer, hay que respetar el plano. Si el plano indica esto, sigue siendo factura crítica. Yo lo revisé con el cliente y es factura crítica. Excelente, eso iba. ¿Qué opinan antes de intervenir? ¿Cómo ven la situación? ¿Qué identifican? El plano es un documento contractual de contrato y una indicación que te den de palabra no es lo que está pidiendo el cliente. Y por lo tanto nosotros al cliente le tenemos que entregar lo que él está solicitando. O no lo sé, ¿de acuerdo? Ajá. Porque puede venir de una modificación real del cliente. Sí. Pero no tengo un sustento para saber si efectivamente así es. Y la pregunta de Billy es muy válida y tu respuesta es la adecuada. Yo fui con la persona que tenía que ir para resolver mi duda. O sea, regresando a la parte del proceso, tú recibes un mensaje y tú lo interpretas. Pero ahí tienes la confirmación o la validación de lo que tengo que hacer para evitarme un problema o para seguir una instrucción. Bien, completamente ligado a lo que hemos venido trabajando igual de procesos, ¿no? Que yo sé que, por ejemplo, para recursos humanos es un tema muy importante. ¿Qué pasa cuando te brincas los procesos? ¿Qué hubiera pasado si no lo haces? Entorpeces la producción. ¿Para quién hubiera sido el problema? Para él. Pero más para él. Para él directamente. Primero para ti, ¿de acuerdo? O sea, la represalia es quién tomó la decisión. Sí. Y luego que hubieras hecho tú, no, pero a mí me dijeron. ¿Sí? Y entonces el me dijeron se hubiera ido con quien te dijo. Y el quien te dijo es... Antes de eso te hubiera dicho, sí, pero ¿dónde está el documento que te avala?
Porque fíjate, las personas que me acompañaron sí me dijeron, pero te dijo fulano, y sí me dijo, pero ocupamos algo firmado, un boletín RFI, así no podemos hacerlo. Me dijeron, pero es que es más trabajo. Le dije, yo lo sé, y como dijo el compañero, es un requerimiento que necesitamos y debemos hacerlo. No podemos cambiar nada hasta que no tengamos bien en claro, sustentado ese cambio. Pero ahí es no solamente a él entorpece todas, porque es como la bola de nieve. La pieza no va a estar, embarques no va a cumplir, luego van contra el comercial, luego contra el producto. Entonces todos salen afectados. Pero el más castigado va a ser él. Sí, claro. Sí, la responsabilidad de la decisión se la dejaron a él. Sí. Ahora, ¿qué pasa? A esto quería llegar. ¿Qué pasa si efectivamente sí se tenía que haber hecho esa modificación, ese ajuste, esa prueba? Pues se ahorra tiempo en el proceso. O sea, ahí lo que pasó es de que alguien revisó el caso y propuso que, bueno, sabes que a lo mejor podemos buscar esta otra manera de dejar de hacer esa actividad porque no es necesaria. ¿Por qué? Pues porque técnicamente hay información que también nos puede soportar, pues para poder resolver la situación, ¿verdad? Y con eso ganamos tiempo al proceso. Muchas veces ha pasado las situaciones de que seguramente cuando Fer fue, pues alguien al que le preguntaste ingeniería, pues en ese momento no se aventó a la bronca, ¿verdad? Y dijo, no, pues no te puedo dar ahorita información, no te puedo soportar ahorita la información. Pero si es algo que puedes, ¿no? Sí, puedes solicitar al cliente. Sí, por supuesto que se puede, y lo hemos hecho. Pero también das una información errónea, porque lo que hizo ingeniería da una información errónea de que no tenía esa relación por parte del cliente. Y ese cambio, al final de la historia, no sucedió porque un procedimiento que ya tiene establecido por así normas, es. pues no. Sí, porque al final todo cambio que aunque nosotros lo propongamos, pues tenemos que verlo con el tiempo. Y hay una mala comunicación. Fíjate que en la semana llegó una supervisión externa y precisamente checó ese elemento, fue directamente a checar esa parte. O sea, si yo no me hubiera tomado la decisión, posiblemente hayan sacado un defecto, a ese gas y uno más aparte de lo que hayan las consecuencias que haya traído del atraso de las piezas. ¿Quieres decir algo antes, Ernesto? Sí, yo creo que muchas veces, o la mayoría de las veces, no somos capaces de comunicar las deficiencias de la información que a todos nos llega. Entonces, creo que dentro del mismo proceso de comunicación debemos de ser muy claros en lo que sí hay y lo que no hay. Por lo regular siempre nos vamos con lo que tenemos y nunca decimos lo que no tenemos. Eso es bien común. ¿Qué sucede cuando a ustedes les llega un proyecto que yo coticé y la información que yo coticé no trae la información que ustedes necesitan? Suceden todos esos problemas. ¿Sí? Entonces, cuando yo mando muchas veces, que ustedes no lo saben, yo cotizo al aire, así, con un prediseño de una caja, de un cuadrado de una servilleta, que dicen va a ser una nave y en base a experiencia ¿qué le pongo? Y vámonos, y con eso se cotiza. Entonces, ahí está la servilleta otra vez. Como contexto, es la segunda vez que escucho la servilleta en un día y es un foco rojo del tamaño de la empresa. Sí. Continúa. ¿Por qué se dan este tipo de situaciones? Una, porque la información que llega por parte del cliente no es, primeramente, y siendo redundante, la correcta. Dos, el cliente cree que nosotros somos los genios de la construcción y que nos lo sabemos todo. Y además ellos tienen la necesidad de que nosotros les resolvamos un problema y nos hacen responsables de su proyecto. Malamente nosotros lo aceptamos, que no es lo correcto. Así es. ¿Sí? Sin embargo, por temas de comercio, absorbemos esa información. Entonces, desde el punto de llegada, nosotros debemos de tener la capacidad de poder informar qué sí tenemos, qué no tenemos y cuáles son los puntos delicados de esa área. ¿Sí? Para que cuando lleguen con ustedes este tipo de problemas, pues ya están detectados desde el principio del origen. Y no lo hacemos. Hablamos una vez más. Oportunidades de mejora.
del área de oportunidad esencial, que hablamos de una planeación estratégica, de lo que estábamos platicando en la mañana, y se me hacen muy valiosos los puntos de vista que están compartiendo aquí, y la pregunta tenía una intención directa, ¿sale? ¿Qué pasa si efectivamente se hubiese requerido esa modificación, ¿sale? Esa parte. Y Fer decide no, porque no es parte del proceso, ¿sale? Puede llegar la persona con posición jerárquica a decirle, es que te dijeron, pero perfectamente tienes la justificación de decir sí, pero no me dieron lo que yo requería para justificar la palabra que me estás diciendo. Yo estoy respetando tus procesos. Yo creo que si esa persona es medianamente sensata, no va a decir mucho más. Pero ¿por qué es importante eso? Asumamos que no es medianamente sensata y te ponen regañador. Va. Pero ¿qué pasa? ¿Va? Ok, va. Eso no aplica a todos. Muy bien, muy bien. Yo no pasa. Partamos de la premisa de no asumir. Entonces, sucede lo que sucede. Pero te mantienes en tu postura. ¿Qué pasa a la operación? Esa persona en una situación similar, cuando vuelva a suceder, va a decir, no quiero que me vuelvan a atorar esta parte. Si voy a hacer una modificación, voy a sacar el documento necesario. Es una parte dolorosa, es una estrategia no confrontativa, pero que nos viene a mostrar cómo no estamos respetando los procesos. O sea, nos genera un dolor y tiene consecuencias, pero ayuda a que nos empecemos a responsabilizar todos y todas de la implementación correcta del proceso, ¿sí? Y de que si voy a hacer una modificación de ese tipo, como dijo acá Arturo también, pues me aviento el tiro y aquí está. Yo me hago responsable y por eso te entrego la documentación. Es lo que dices de que la gente no le gusta el cambio. Se resiste al cambio. Ahí lo obligas a... Se resiste al cambio por una parte y no queremos tomar la responsabilidad de lo que nos corresponde. Porque seguramente también esa persona le vino la información de otra persona que fue así. Es que muchas veces el asumir la responsabilidad es tomar la causa y efecto de la consecuencia y hay veces que dices tú, pues es que no es mi responsabilidad en muchas ocasiones, y asumirla y equivocarte es un temor. Por supuesto, pero es un temor que viene jerárquicamente, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si a este nivel todos aquí empezamos a respetar los procesos, ¿qué pasa si decimos, a ver, no me mandes mensajes, ¿cómo decimos? No me digas blanco y negro al mismo tiempo. No me mandes mensajes contradictorios. Me estás diciendo que el proceso es este, yo estoy respetando el proceso. Y después me pones un regañadón porque estoy respetando el proceso. Espérate, no acepto tu regaño. ¿Sale? ¿Cómo lo hago para la siguiente ocasión? Y entonces, de una manera veraz, tampoco es confrontativa, pero sí es directa. De una manera veraz, digo, creo yo, sin poner en riesgo mi trabajo, ¿cómo lo hago la siguiente ocasión? Y lo que estoy haciendo es aceptar mi responsabilidad de acuerdo al rol de lo que tú me dijiste que tenía que hacer por una parte. Tú me estás pidiendo que infrinja a ese proceso que tú me diste, y si viene por imposición, perfecto, ¿cómo lo tomo? Y ahora entonces dime cómo opero. Y si vuelve a suceder, entonces yo voy directamente contigo, pero yo ya tengo el respaldo de que es tu responsabilidad. Ahora, ¿es un escenario ideal? Por mucho no. Claro que no. Pero lo que quiero ejemplificar aquí es que aún si te hubieran puesto un regañador, sienta un precedente de lo que está sucediendo y de cómo podemos empezar a responsabilizarnos en conjunto de una serie de procesos. Muy, muy buen ejemplo. ¿Quién más tiene otro? ¿Alguna área que no hayamos tocado? No tengo la lista por ahí, no sé quién la tiene. ¿Alguna área diferente? Producción, yo no he visto producción. Venga, producción. Arturo, ¿quién más? Arturo, Álvaro ya ejemplificó algo.
seguridad, aquí está seguridad también. Creo que empecemos con habilitado que tiene disposición y luego nos vamos con seguridad. Por ejemplo, hay ciertas indicaciones a la gente, a los operadores, a la gente que está trabajando máquinas, de hacer algún, por la condición de la máquina, de trabajarla de alguna manera, ¿no? Entonces, lo damos o lo bajamos a la gente de una manera directa, pero resulta que pues hay rotación, o ponen a otra persona y ya se equivocó. Entonces no es como la manera de asegurar, no se candaría bien la información de repente. Y en otras ocasiones sí, se programa una cierta secuencia o un cambio y se cumple al 100 y al pie de la letra. Pero todo va como dices, con la confirmación. El no asegurar, el no preguntar, que él te lo explique con sus propias palabras, a veces no queda claro ahí. Entonces, nos ha pasado eso, que les damos una indicación y lo que se procesa se vuelve a hacer mal 2 o 3 veces. Entonces, siendo que en la primera debe de ser, pues, como dices, en la primera vez que quede bien cerrado y lo demás pues va a salir bien. Eso sí me ha pasado 2 o 3 ocasiones. ¿Qué pasa cuando tenemos procesos que son completamente estandarizables? Ahí va. Y no nos aseguramos, que es un poco tu ejemplo, de que la información se recibe adecuadamente? Si no estoy siendo claro, díganme. Cada persona toma su criterio al final. O sea, si no lo confirmas, pues yo creí esto, yo consideré y me fui por aquí. Y exactamente. Una mente, pues cada quien toma decisiones diferentes. Justamente, si lo dejamos al criterio, cada quien lo va a ver desde su propia perspectiva, desde su situación particular, desde su individualidad, desde su esquema de incentivos, desde su nivel de energía, desde su nivel y capacidad de concentración, de educación, de experiencia, de bienestar o malestar dentro de la organización. Son muchas variables más. ¿Cómo empezamos a resolver el tema? 1. Procesos. Porque acotan muchísimo la parte perceptual, ¿sí? Que nos dan un orden. Y después, proceso de comunicación efectiva, y cierro la pinza con confirmación. Haciendo esas 3 cosas, y quiero que lo midan, van a ver cómo minimizan más que marginalmente los errores. Es el 4º o 5º ejemplo que mencionamos de cómo el dedicarle esos minutos extras, esos 2 o 3 pasos adicionales, ahorran mucho tiempo y mucho trabajo. Ahora, eso también es medible en dinero. ¿Sale? Tengo un ejemplo. Déjame terminar con esto porque quiero que lo des, es importante, y vamos también con seguridad. Esa parte final que acabo de decir, cuando hablamos de dinero, es el punto de entrada de lo que estábamos conversando en la reunión de la mañana, para empezar a cambiar el paradigma de la cultura y generar una mejor planeación estratégica desde arriba. A ver, lo digo en términos más sencillos. Si yo, Arturo, y ustedes aquí, a través de sus procesos y de la medición o de su progreso o de los costos de su retrabajo, comienzan a justificar cómo pega en el bolsillo seguir haciendo las cosas de una manera incorrecta, yo como tomador de decisiones voy a decir, pues démosle. ¿Sí? A diferencia de llegar yo y decir, no, hay que implementar estos procesos y realizar esta planeación estratégica y vamos a profesionalizar de esta manera. Esto nos dice el mercado, esto nos dice la industria, esto nos dicen tus clientes, este es tu costo de oportunidad. ¿y? Si todo lo que yo he venido haciendo durante estas décadas me han puesto aquí y mira,
¿sale? Tengo muchas menos probabilidades de éxito, porque estoy peleando contra la resistencia inherente que existe en cada uno de nosotros. Y cuando he tenido resultados como se han tenido, peor aún, porque es más difícil, ¿sale? Porque me ha funcionado. Entonces es muy diferente cuando llego con pruebas claras y digo, mira, lo estás haciendo así, aquí estás perdiendo 2, lo hemos hablado con varios de ustedes, aquí te está costando esto, estás en números rojos, haciendo esto vas a ganar 3 en vez de perder 2, y acá estás ganando 7, pero estás dejando de ganar 1800. A ver, ¿sí? Todo eso tiene que ver con estrategia de comunicación, procesos y medición. ¿Sale? Billy ejemplo y seguridad ejemplo. Pues más bien es una duda que... ¿Te acuerdas que Luis Herrera había comentado que en los proyectos, el que traía en mente, y me acuerdo perfecto porque lo viví con él y con Rodolfo? ¿Te acuerdas bueno, hubo un proyecto en el que hay 2 filtros de calidad, uno durante la fabricación y hay otro ya que se va a embarcar. Hubo un proyecto en específico en el cual fue un caos total porque empezaron a salir piezas mal en el segundo filtro antes de embarcar, lo cual significaba en el último paso. Y era traerte desde allá otra vez a la planta, ya sea sanplasteo o a cambiar la forma, bueno, el armado de la pieza. Y son cosas que si desde inicio se hubieran hecho bien, o sea, ya debería de estar bien y te evitas tiempo y dinero. Ahí mi duda es, sí, sé que sí le están dando seguimiento, porque pues al final de cuentas fue lo que dijo Luis Herrera que quiere con el proyecto, ¿no? Pero ahí sacaron costos de cuánto es lo que impacta en la bolsa. Bueno, no creo que lo haya visto tal cual Luis Herrera así, pues. Nosotros lo único que generamos fue cuántas piezas salieron mal del proyecto, lo que se regresó a Luis se reparó al final de cuentas. No sé si le tocaba a Luis Herrera hacer algo así, pero... No es de que le toque, es de que a ver si sacaron un estimado de cuánto, porque pues obviamente el mover una máquina de ese calibre, traértela acá para mover una pieza, pues para producción. Cargas, grúas, camión. Parar producción, porque algo que puedes estar generando. O sea, ese estaría bueno pues, para ayudarte. Es un muy buen ejemplo que lo que les quiero compartir aquí es saber, quiero hacer una propuesta de mejora, quiero hacer una propuesta de cambio. No es suficiente nada más llegar y decir, esta es la problemática, sugiero que lo hagamos de esta manera. No es suficiente. Esta es la problemática. Hemos observado esto a través del tiempo. Nos duele de esta manera. Nos cuesta tanto. ¿Sí? Nos está costando tanto o estamos dejando de ganar tanto y esta es la propuesta. Voy a comentar algo. Ahorita en lo que comentó Ernesto, hay un gran ejemplo que se llama el proyecto de LINSA, en el cual la especificación es una, nos contratan con otra y ellos asumen que porque es recal, entonces se tiene que hacer así y ellos asumen que nosotros teníamos toda la información para hacerlo como ellos querían y para que el gobierno se los acepte. Es correcto. Entonces, ahí fue comunicación de ellos hacia nosotros, sí. Porque sí, somos la empresa más grande de estructura metálica en México y somos especialistas y estamos certificados en puentes, pero el contrato lo hacen ellos. O sea, el contrato con el cual ellos nos contratan, nosotros como ellos como cliente y nosotros como su fabricante, es el de ellos. Entonces, asumieron que nosotros que íbamos a hacer muchas cosas que al final de cuentas tampoco pagaron y que ahorita en ciertos momentos están solicitando la información cuando pues nunca se ejecutó. Pregunta para todos, todas. ¿Cuál es el rol de Recal aquí?
dentro del proceso en el ejemplo específico de Sara? Informar. Receptor, informar. Como receptor primero, ¿de acuerdo? La compañía está recibiendo información. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad primero antes de informar de la compañía al recibir esa información? Revisarla. La interpretación. Reviso, interpreto, Y regreso. confirmo. Ujú. Confirmo con el cliente. Me estás diciendo esto, con estas características, vamos a hacer esto y no vamos a hacer esto. ¿Y si se hizo? Y se hizo. Y luego, ¿qué sucede entonces en la realidad? ¿Qué pasa? Cuando por parte del cliente se cierra el contrato con las indicaciones, especificaciones, con esa información que efectivamente Sara comenta, Ajá. el cliente dice en una segunda revisión con el cliente final, que es la SCT, Ajá. lo subimos de nivel, bajamos bajamos la partida presupuestal para ese rubro y hacemos el adendum. Ujú. Eso fue a nivel dirección. Ajá. ¿Sí? Por lo que dice Sara, y no sé si me equivoque, cuando llegan las personas que operan por parte de la empresa y saben que se tiene que hacer todo eso, y ellos asumen que se tiene que hacer todo eso, pues empieza el choque por la falta de comunicación por parte del cliente hacia su personal, porque yo recuerdo que esta fue un tema interno donde dijimos, es que ustedes dijeron, no, espérate, aquí está, y el contrato indica que no se está tomando eso porque no teníamos esa información inicial, la cual se iba a dar o se iba a generar en el transcurso del proyecto, ya cuando se diseñara correctamente, porque tampoco se hizo con diseño, y se viera cuáles iban a ser las particularidades del proyecto. El cliente lo sabía. Entonces, es todavía un mejor ejemplo de lo que sí, ahí va, ¿por qué? De lo que sí genera una comunicación adecuada por parte de ustedes, en este caso. ¿Qué generó? Que llega el cliente con información que no ha compartido, quiere exigir algo a través de personas que no saben que esa información no se les ha compartido a ustedes, pero ustedes tienen toda la información, todo el sustento para decir, no, espérate, así se hizo. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo importante hacia positivo, ¿de acuerdo? Es más, si no se hubiera hecho, yo no estuviera aquí platicándolo con ustedes. Seguramente. Es que ese es el punto importante. O sea, imagínense el tamaño del problema. Es grande. Si entonces no se hubiera hecho así. Entonces es un problema enorme, que en este caso se evitó, pero que en otros proyectos, en otras cosas que están sucediendo, no se está logrando. Qué buen ejemplo, qué bueno que lo comentas. Yo ahorita que dio la idea, no sé si sea, pero pues sí, después intentarlo hacer, o lo hacen algunos laboratorios con el cual nosotros necesitamos calibrar equipos y ellos nos entregan como una solicitud y nos dicen, llena esta solicitud para que yo te genere el servicio. Nosotros también poder hacer eso, lléname ese documento con la especificación básica, y cuando tú me llenes este documento, yo inicio mi proceso de presupuesto. Buena aportación de lecciones que tomamos de situaciones que suceden. ¿Para qué? Para mejorar procesos. Gran ejemplo. Seguridad. ¿Qué dices? Bueno, yo tengo un par de temas. Básicamente, parte de nuestro proceso de comunicación que tiene que ser efectivo en esta área es la retroalimentación cuando hay una desviación a un estándar ya establecido, ¿no? Okay. Digo, aquí Karen me va a apoyar mucho en eso, pero que yo tengo aproximadamente aquí a cada 8 meses me ha tocado estar en el proyecto de edificación del área de Tonique, que fue planta de pintura, y yo creo que está en la 18 y 20. Cuando estaba edificando la planta comercial, le llamaban anteriormente, teníamos aproximadamente un grupo de contratistas de gran cantidad, 30 aproximadamente, en los cuales dentro de nuestro
alcance, nuestros controles que tenemos que cuidar con ellos muy detallados son las formas de trabajo, las áreas donde trabajan y que tengan todos los controles alrededor para que nadie pueda introducirse a ese proceso ajeno y que pueda correr un riesgo, ¿no? Sí. A grandes rasgos es esto. Y es un tema de suma importancia, y estamos hablando de vidas. Claro, aquí el tema principal es cuando tienes que dar la retroalimentación en las desviaciones. Ejemplo 1, donde aunque haya sido la comunicación efectiva, se haya confirmado el mensaje, no fue aceptado. Una persona estaba trabajando en un área en alturas, estaba haciendo cortes, una persona estaba pasando material y no tenía delimitada su área. ¿Qué nos sucedía ahí? Que cualquiera podía pasar por abajo de la canastilla y podía tener algún incidente, ¿no? Cualquiera. Cuando llegamos y retroalimentamos, en este caso me tocó a mí retroalimentarlo, acaba de llegar, tenía 15 días aquí, me tocó con una actitud muy negativa. O sea, se le dio el mensaje de por qué, con la característica que necesitaba entender con seguridad. Él lo recibió, pero sin embargo no lo quiso ni interpretar y no lo confirmó, o sea, se cerró totalmente. Esto fue una labor que tuvimos que estar cambiando la técnica para poderle hacer llegar que lo que estaba mal podía generar un daño a otras personas. Bueno, a final de cuentas tuvimos que aplicar nuestro cuadro disciplinario, que son las tarjetas SOP. Pues estas tarjetas manejamos desde 1 tercio, que es una desviación mínima, 1 que es desde equipo de protección específico, y un 3 cuando ya pone en riesgo no nomás la vida de alguien, sino la de otros, y 0 tolerancia cuando es una situación totalmente fuera y que esa persona se puede matar. Entonces, al estar aplicando el cuadro disciplinario, pues tuvimos allí todavía un encuentro, que es lo que decía mi compañero, cuál es que afecta más, la parte física o la parte de comunicación cuando estás haciendo, ¿no? La agresión a veces, pues, cuando no estás aceptando o no estás acostumbrado a tener una retroalimentación, absolutamente es, y más si tienes ya muchos años aquí trabajando, ¿no? De acuerdo. Fue muy negativo, hubo una agresión física, no hacia mi persona, sino hacia lo que yo estaba haciendo, porque pues era como amenazar con herramientas, y aunque estés parafraseando, ¿no? Claro. Y bueno, al final de cuentas esto se tuvo que derivar acá con mis compañeros de recursos humanos para que ellos pudieran hablar. Todo esto, al final la persona entendió después de una plática de 20 minutos de tratar de explicar todo lo que queríamos llevar con él, lo entendió y nos firmó la tarjeta. O sea, algo que de él en un inicio estaba totalmente negado, llegamos a la parte de poder transmitir el mensaje, que lo interpretara de forma correcta y que pudiera decir, ¿sabes qué? Tengo una mejora en esta parte, ¿no? O sea, tuve una misión, lo entendí y va, dale, estoy con ese interés. Entonces, bueno, eso, bueno, mis compañeros de recursos humanos tuvieron que platicar con él. Y esa fue la parte que nos ha costado más. Y la otra parte que fue efectiva, pero que era una situación tomando en cuenta todos los parámetros que les dije de lo que es la calificación de riesgos, de una cero tolerancia. Era una persona que estaba a 8 metros sin ningún control de caídas, tratando de soldar o poner o estar haciendo, sin ninguna canastilla que estuviera cerca, lo subieron y lo dejaron ahí, sin arnés, sin línea de vida, sin ningún, estaba totalmente fuera de sí como para poder caer y tendríamos otra cosa, ¿no? Cuando lo vi, lo primero que trato de hacer es transmitir la calma, ¿no? O sea, no voy a asustarlo ni voy a decir, estás mal. Oye, por favor, asegúrate, ahorita te van a retirar, ¿no? Cuando estamos en la retroalimentación, la parte aquí es de lo que hablamos de concientización, ¿no? ¿Para qué? Para cambiar una cultura que hemos estado mucho luchando aquí. Y que más que nada, esa semilla crece en otras áreas. Esta persona reconoció, me pudo haber matado, sí, o sea, al final, ¿tienes familia? Lo primero cuando llegamos nosotros es tratar de llegar por la parte humana. Humana, por supuesto. ¿Tienes familia? Sí. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Tienes esposa? Sí. Ok. ¿Pudiste haber dejado solos? O sea, a ese nivel como para poder. Esa persona después como que ya, fríamente ya se puso muy... Y él fue un ejemplo para sus compañeros posteriormente. Él nos apoyó mucho en el tema de la seguridad. Lógicamente,
tenemos que documentarlo y tenemos que mandar las pláticas con sus compañeros. Porque es algo que no podemos pasar, porque si alguien se nos va aquí, donde tenemos, más que nada, la pérdida de la vida es invaluable, ¿no? Sí. Y nos podemos meter en un tema. Es todo lo que conlleva, sí. Partiendo de la importancia de la pérdida de una vida, ¿de acuerdo? Sí, claro. Entonces, esas son las principales nosotros procesos de comunicación que tenemos aquí. Y digo, lo más importante que me ha tocado a mí es eso, ¿no? Pero después, cuando la gente va sembrando la semilla, esa misma gente va, como receptora, va transmitiendo de forma, no sé si correcta o adecuada, llamarlo. Y pues va haciendo con lo que ellos tienen alcance, pues no van predicando ni nada, pero por lo menos ya te ganaste a un compañero que trabaja seguro. Sí. Ejemplos muy valiosos y a positivo los dos. Felicidades en ese sentido, además que esa área, digo, pues es de vital importancia. Ha salido en todas las sesiones anteriores. Es un excelente momento para integrarlo en esta. Primero somos humanos y después somos profesionistas, ¿no? Trabajadores, trabajadoras. Y en ese sentido, agarrándome de tu ejemplo, la mejor manera de lograr conectar con otro ser humano en cualquier interacción para lograr objetivos de comunicación es llegar primero por la parte humana. Porque eso es algo que nos conecta a todos y a todas aquí, que compartimos independientemente de todas nuestras aparentes diferencias. Ernesto. Andando un poquito aquí en el tema de seguridad, todos los que creo que he estado en obra industrial bastantes veces y bastante tiempo, el área de seguridad es un área muy ríspida en cualquier obra. Al grado de que me ha tocado gente que lo han querido linchar, ¿no? Y andan sacando a la gente de seguridad, pero no precisamente por esa actitud o por una actitud sana, sino porque la actitud es bastante insana por parte de la gente de seguridad, en el tenor de que muchas veces quieren llegar y ser el papá, ¿no? Entonces la comunicación no es asertiva, no es sana, y póntele un albañil, el albañil no entiende. El albañil dice, a mí me corres, me cuesta mi trabajo y te parto tu madre. Ajá. Así de fácil, ¿sí o no? Sí. Entonces es muy complicado llegar por parte de la gente de seguridad a resolver una situación en una obra cuando hay 1000 gentes trabajando que van a marchas forzadas y que llegue un tipo que me está, digo, sin ser en mal plan, y que me diga, te bajas porque no vas a trabajar, porque no traes un arnés, porque tu arnés no es de color azul, es de color amarillo, la razón que sea. Ese tipo de comunicación genera mucho problema. Y una solución que en el caso de la empresa donde yo trabajaba antes, que logramos tener o logramos solucionar, porque era algo constante, era imagínate una obra en Pemex, con 1000 gentes, con los supervisores y con todo a rajatabla. Pues definitivamente en lo que menos piensa la gente que está trabajando es en la seguridad. Así es. Entonces nos vimos nosotros obligados a tener un equipo de seguridad industrial que se comunicara con la gente de supervisión de obra, y que la comunicación fueran entre docentes que se entendieran, porque la gente no lo entiende. ¿Y qué hacía nuestro equipo de seguridad? Nuestro equipo de seguridad se encargaba de preparar las áreas de trabajo, ver con la gente de seguridad y decir, a ver, ya tengo el equipo, ya tengo esto, ya tengo lo otro, ¿qué falta para lograrlo? No tanto. Entonces ya cuando llegaba la gente de trabajo, pues ya estaba todo preparado. Y te vas a poner el arnés, aquí está, ya está revisado, ya está esto, ya está el otro. ¿Qué sucede? Que muchas veces la gente de las empresas no quieren invertirle en ese equipo que se comunique entre ellos. Entonces, la comunicación, para cerrar el tema, no siempre es entendible por la contraparte cuando ni siquiera tiene el conocimiento de lo que la otra parte le está indicando, en este caso seguridad. Y eso se va a generar siempre en un conflicto, toda la vida. Sí. Entonces necesitas haber alguien intermedio que pueda resolver todas las dudas de una mejor manera hacia la persona final.
Y hay veces que eso pues, es deficiente en la comunicación. Y se puede hacer a través de un ente intermedio, de un intermediario, de un departamento, de un equipo o de un proceso. ¿De acuerdo? O de un entrenamiento, ¿no? Por supuesto, que viene exactamente. Y que viene de una estandarización, viene de muchos elementos en común. Hablamos de responsabilidad personal y colectiva. Hablamos de implementación efectiva de procesos. Hablamos de cooperación interdepartamental, ¿no? Hablamos de responsabilidad departamental también, de esto me corresponde, cómo te apoyo para que se logre y cómo eres receptivo o receptiva a la información y cómo lo implementas, ¿sale? Con lo que más me quedo del ejemplo es la importancia de entender el contexto para diseñar la estrategia de comunicación que funcione, como bien dice Ernesto, ¿no? O sea, no vas a llegar a hablarle a un albañil de cierta manera y tal, y con un tono y queriéndolo educar, no funciona. Hay que entender el contexto, en función de qué, de lo que quiero lograr, ¿sí? Ahora, no solo significa que si el albañil te habla con puras mentadas de madre, pues tú le vas a regresar, no se trata de eso, sino entendiendo el contexto, cómo identifico la parte de la preparación, que veíamos acá, cómo me preparo antes de llegar con la persona, cuál es la mejor estrategia para lograr el objetivo que estoy buscando en este caso. Cuando es correctivo, de corregir la situación en una situación muy delicada, y después, si lo puedo hacer preventivo, cómo genero esas sinergias. En un curso hiciste un comentario de cómo accionar con una persona negativa. Y tú dijiste que no debes de... ¿Cómo te diré? Tú no debes de explotar. Si tú eres agresivo, tú dijiste, si tú agredes, ya perdiste. Así es. No debes de agredirla. Por más que te digan y que sea terco, tú debes de controlarte y no debes de agredir. Si tú agredes, tú ya perdiste, pues, como líder. En esa ocasión hiciste ese comentario y a mí me agradó, pues, eso de que dijiste, si agredes, pierdes. Sí, el que se enoja pierde. De ahí viene la frase, ¿no? Y todos estos clichés son clichés por algo. Son cosas trilladas porque sobreutilizan, pero también tienen mucha verdad. Te enojas, pierdes. Sí. Te pones al nivel, pierdes de vista el objetivo. Y a veces es ira, a veces es enojo, a veces es frustración, a veces es desapego, a veces es apatía. O sea, el punto es que es un trabajo constante y lo determina la situación, ¿de acuerdo? Y como lo hemos venido diciendo, creo que en todas las sesiones, el no responsabilizarnos de la parte del proceso que nos toca no nos exime de las consecuencias. Entonces, si de cualquier manera seguimos recibiendo los ganchos al hígado, pues hagamos lo propio para ir ganando esos pasitos hacia adelante, aunque sean marginales al principio. Ese porcentaje, porque si aquí estamos 20 y tantas personas, tal vez, y cada una aporta el granito de arena y generamos una mejora marginal de un 1% a esta escala, importa. ¿Están de acuerdo? Sí. Para la próxima sesión vamos a entrar más a fondo en otros ejemplos que han funcionado. Les agradezco mucho la participación. Desde mi perspectiva enriquece mucho esto. No sé si lo ven de la misma manera que yo. Quiero comenzar a integrar un proceso de estandarización para generar objetivos y resultados que ya lo vi con varios de ustedes. Y la idea es que a la hora de crear metas y resultados que nos acerquen a esas metas, todos podamos utilizar el mismo sistema. Entonces, empezamos a hablar todos y todas el mismo idioma desde las metas que cada uno tenemos y queremos generar. ¿Les parece? Entonces, nos vamos a dedicar la próxima semana, mismo horario. Si no pueden venir en este horario, vengan en cualquier otro, pero asistan. Y recuerden, la participación es fundamental. ¿Algo más que alguien quiera agregar? Súper, perfecto, pues tengan buena tarde. Gracias.
serie, por la serie